almost certainly the most severe accident that has ever taken place in the short history of civilian nuclear power. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 10 de los desastres más devastadores provocados por errores humanos que han conmocionado a personas de todo el mundo. On the evening of the third day, the smog was at its very worst. El desastre de Aberfan, Gales. Vivir cerca de tu trabajo a veces puede tener consecuencias horribles. El pueblo de Aberfan lo aprendió de primera mano en 1966. In 1966, the coal industry was still booming in South Wales. The local colliery had been dumping waste onto Mynydd Merthyr above the village of Aberfan for some time. La zona residencial está situada al pie de una colina que contiene varias pilas de desechos acumulados durante la minería. Aunque el material es sensible al agua, la Junta Nacional del Carbón lo construyó a sabiendas de un manantial natural en el sitio. El agua que corría, combinada con semanas de lluvia, hizo que se desprendiera y se precipitara hacia Aberfan. And on the morning of the 21st, the subsidence caused that slurry to come crashing down like an avalanche into the village. Además de destruir casas, golpeó una escuela, lo que provocó la muerte de 5 maestros y más de 100 estudiantes. Finalmente se determinó que la Junta Nacional del Carbón era la culpable, aunque ninguno de los miembros de su junta directiva tuvo que afrontar ninguna repercusión. That this tragedy was in fact avoidable, with the blame resting entirely on the National Coal Board. Sorprendentemente, incluso intentaron ofrecer a las víctimas la escasa suma de 50 libras a cada una. Incendio de Centralia, Estados Unidos de América. Si bien algunas catástrofes provocadas por el hombre duran unos días y finalmente se resuelven, otras han estado ocurriendo durante décadas, sin un final a la vista. It all began back in May 1962, when local officials unwittingly sparked an underground fire. Hasta 1962, Centralia era una ciudad normal en Pensilvania. Ese año, las autoridades decidieron que la mejor manera de limpiar una mina a cielo abierto, convertida en vertedero, era quemándola, una práctica que había sido prohibida. No one knows for sure how the blaze reached the coal, but it's possible that the pit hadn't been properly lined before the fire. As the trash burned, the townsfolk didn't realize it had ignited the coal beneath it. Sin embargo, ignoraron la ley y provocaron el incendio el 27 de mayo. Tuvo efectos casi inmediatos, creando sumideros y altos niveles de monóxido de carbono, lo que provocó graves problemas de salud. En 1992, el estado de Pensilvania expropió todos los inmuebles del pueblo. Centralia, it was just finally a matter of money. What's going to cost more to dig this huge barrier and surround the coal and just buy everybody out? And so they decided to buy everybody out as a cheaper alternative. Sin embargo, todavía hoy se puede visitar el lugar y ver el vapor que sale de un incendio que lleva 60 años sin extinguirse. Enfermedad de Minamata, Japón. Esto parece sacado de una pesadilla. Durante décadas, la corporación Chiso en Minamata, Japón, vertió agua tratada con metales pesados como mercurio y plomo en los cursos de agua locales. And researchers soon worked out that the contamination was coming from the fish, their flesh full of mercury. But it took months before it was traced back to a chemical plant run by the chemical giant Chiso, which since 1951 had been discharging a derivative of mercury into the bay. Sino que también tuvo un impacto directo en quienes los comían, incluidos los humanos. No fue hasta que una niña enfermó en 1956 que la gente se dio cuenta de que habían estado comiendo alimentos contaminados. Many people had fallen ill, all in this area. There was a great deal of concern that it was contagious. Los síntomas de la niña, que iban desde dificultad para hablar hasta convulsiones, comenzaron a aparecer en otras personas. Este trastorno neurológico, que finalmente se denominó enfermedad de Minamata, afectó a miles de personas y en 2001 se diagnosticaron oficialmente casi 2.500 personas. Casi una década después del descubrimiento en Minamata, se produjo un brote similar en Niigata, otra región japonesa, debido a la contaminación de una empresa eléctrica. I would like the whole world to understand the dangers of pollution. We humans should never make the same mistake again. Not ever. Derrame de petróleo en la Guerra del Golfo. Golfo Pérsico. La guerra ha provocado algunos actos verdaderamente brutales a lo largo de la historia, y este es uno de los más insensatos. Saddam's latest terror weapon assaulted the beaches of Saudi Arabia today.
Saudi officials call it a catastrophe. It is already history's largest oil spill. Durante la Guerra del Golfo de 1991, las cosas se intensificaron hasta un punto que nadie vio venir. En un intento de evitar que las tropas de los Estados Unidos invadieran el país, Saddam Hussein supuestamente ordenó un derrame masivo y continuo de petróleo en el Golfo Pérsico. Duró una semana, con miles de toneladas vertidas diariamente. The first victims of the disaster struggling to free themselves from its grip. Cubrió las plumas de las aves marinas, lo que provocó la muerte de aproximadamente 30,000 de ellas. Un estudio de 1993 que afirmaba que el impacto ambiental a largo plazo sería insignificante ha provocado continuos debates desde entonces. Considerado uno de los primeros actos reales de ecoterrorismo, este sigue siendo uno de los mayores derrames en la historia de la humanidad. The Sierra Club, for instance, said the dumping could destroy the Gulf for decades, limiting fishing and the food supply. And if it spread far enough down the Gulf, the oil could clog desalination plants that supply most of the region's drinking water. Nube de Aminato en Montana, Libby, Montana, Estados Unidos de América. Libby, Montana solía ser una fuente del 80% del suministro mundial de vermiculita, un mineral que se utiliza en calefacción y aislamiento. Libby got news of one of the worst environmental bombshells in Northwest history. Widespread asbestos contamination from years of vermiculite extraction at the W.R. Grace mine. Lo que los ciudadanos no sabían era que contenía asbesto, unas pequeñas fibras que causan estragos en los pulmones. La empresa W.R. Grace & Company supuestamente lo sabía y aún así enviaba trabajadores a las minas a diario. Hundreds of workers contracted lung cancer and other diseases from working at the mine, which was contaminated with asbestos. Como resultado, tanto los trabajadores como los residentes estuvieron expuestos, lo que provocó la muerte de casi el 10% de la población. En 2009, el gobierno intervino para proporcionar más de 100 millones en ayuda y procesar a la empresa. Sin embargo, fueron absueltos poco después. The end of the active cleanup operations is a success, but one mixed with an economic impact. Derrame de petróleo del Exxon Valdez, Prince William Sound, Alaska. Si bien los accidentes son involuntarios, no todos son defendibles. En 1989, el petrolero Exxon Valdez transportaba petróleo desde Alaska cuando ocurrió lo inimaginable. One of the worst oil spills in U.S. history brought Americans images of blackened beaches, dying wildlife, outrage, and betrayal. Durante el proceso de envío, solo quedó un oficial en el puente, una violación directa de la política de la empresa. No pudo cambiar de rumbo y entró en contacto directo con un arrecife cercano. Casi 6 millones de galones de petróleo se derramaron en las primeras horas. Neither Exxon nor Alyeska, the oil pipeline company in charge of the immediate response, was ready for such a large spill. Alyeska was supposed to have an emergency response team at its terminal in Valdez, but 8 years ago the team was disbanded. La limpieza por sí sola fue desastrosa, ya que provocó que empleados y voluntarios se enfermaran. El impacto ambiental fue aún mayor, con cientos de miles de animales muertos. La culpa recayó sobre el capitán del petrolero, que supuestamente estaba ebrio en ese momento, y finalmente fue condenado por un delito menor. Today, not only is it no longer the largest, but there are more than 50 spills worldwide that have surpassed what happened here. La Gran Niebla de Londres, Londres, Inglaterra. En la década de 1950, muchas ciudades habían adoptado plenamente la industrialización, y Londres no fue la excepción. It started on the 5th of December. Fog laid a blanket over the London area. El clima frío de la época provocó que se quemara más carbón, y los residentes dependían de una versión de menor calidad con un alto contenido de dióxido de azufre. En 1952, un anticiclón y la falta de viento hicieron que los contaminantes de la ciudad quedaran atrapados en el aire, lo que redujo gravemente la visibilidad y desencadenó graves problemas respiratorios. Quite a number of people had bronchitis because of industrial pollution exposure and because they smoked. When they breathed polluted air, this became very hard for them. La niebla permaneció durante 4 días antes de que finalmente una corriente de aire la expulsara de la ciudad. En un inicio se informó que murieron alrededor de 4,000 personas, pero las estimaciones modernas sitúan la cifra de muertos en aproximadamente 12,000. Este desastre fue tan grave que impulsó al Parlamento británico a promulgar la Ley de Aire Limpio de 1956.
We still had smog, but as time went on, we had the availability of smokeless fuels like natural gas, like oil. Without that, we'd have been in a bad way. El desastre de Bhopal. Bhopal, India. Algunos productos químicos que se crearon para ser útiles pueden tener efectos devastadores en nuestra salud. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. En 1984, los ciudadanos de Bhopal lo aprendieron de primera mano cuando varios factores evitables, como el mal funcionamiento de los equipos de seguridad y las tuberías obstruidas, provocaron uno de los peores desastres químicos de la historia. Union Carbide India Limited, una fábrica de propiedad estadounidense, derramó accidentalmente isocianato de metilo tóxico para el aire y los barrios circundantes. At 74, she is bent but hardly broken by what she has seen. She tries to comfort by listening. These men saying, "We can hardly see anymore." La mayoría de los residentes estaban dormidos en ese momento, lo que no les dio oportunidad de evacuar. Más de 500,000 personas se vieron afectadas y casi un tercio eran niños. El número de muertos se disparó y los sobrevivientes sufrieron cicatrices físicas, neurológicas y emocionales. Finalmente, la compañía fue responsabilizada y se le ordenó pagar $470 millones a los afectados en 1989. Derrame de petróleo en aguas profundas, Golfo de México. Aunque puede ser el derrame de petróleo más reciente en esta lista, es de lejos uno de los peores. The U.S. Coast Guard received a mayday from the bridge and flashed this distress call. The Deepwater Horizon on fire, with all persons off the vessel but persons in the water. Se suponía que el tanque petrolero de la compañía BP Deepwater Horizon tenía un mecanismo para evitar que el gas metano pasara por las tuberías, pero esas válvulas fallaron. Esto provocó que el gas subiera a la plataforma de perforación, lo que desencadenó una explosión masiva que mató a 11 trabajadores. Y esto solo fue el comienzo. BP had an opportunity to explain to the American people, and quite frankly, they blew it. He was going to do whatever he could to protect the company. Se calcula que se derramaron 210 millones de galones de petróleo, destruyendo ecosistemas enteros en el proceso. El derrame tuvo efectos desastrosos en la vida marina local y algunas especies mutaron hasta tener heridas enormes y nacer sin ojos. Money from the Restore Act is now making its way to coastal communities to help restore the Gulf. En 2011 se culpó oficialmente a BP, pero a pesar de varios cargos penales, ninguno de los involucrados recibió penas de prisión. Hey, aún no llegamos al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. El desastre de Chernóbil, Pripyat, Ucrania. Cuando la mayoría de las personas piensan en tragedias que pudieron evitarse fácilmente, esta suele venir a la mente y es evidente el porqué. They wanted to see whether the reactor could still be cooled if the plant lost power. But they violated safety protocols and several power surges occurred inside the reactor. En abril de 1986, los operadores de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, intentaron un experimento para enfriar el reactor y comprobar su rendimiento durante una emergencia. Una combinación de una caída de tensión accidental y un fallo de diseño en la máquina dio lugar a una subida de tensión inesperada. But the fact that they've had to reveal it and admit that there are casualties suggests they're deeply worried about the scale of it. Esto provocó una fusión gigante que liberó radiación al aire. Pasaron horas y decenas de personas se enfermaron antes de que se ordenara la evacuación. El impacto medioambiental fue inmenso. Varios árboles murieron y varias especies animales perdieron la capacidad de reproducirse. Se espera que la limpieza dure hasta 2065, lo que significa que hasta entonces los efectos podrían ser aún peores. Radiation is still leaking. Efforts to contain the contamination began back in 1997 when the Chernobyl Shelter Fund was established. The idea: shield the entire reactor under a concrete dome. ¿Qué desastre perpetrado por los humanos crees que tendrá el mayor impacto a largo plazo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.